Bueno, muy buenas noches. Muchas gracias a los que nos siguen. La noche de hoy estoy haciendo una excepción que realmente van a ver que los que quieran aprovechar este regalo de la licenciada Adriana Rojas Rivero van a entender por qué estamos haciendo esto. Recuerden que normalmente los coloquios son sábados y domingo, pero la licenciada Rojas Rivero tiene una agenda sumamente ocupada, y vamos a aprovecharnos de que nos dio la oportunidad el día de hoy para conversar con ella sobre derecho de consumo bancario. La licenciada Rojas Rivero es una abogada que ha destacado en este campo. Específicamente ella adquirió sus conocimientos allá en el viejo continente, en España, y desde que los adquirió ha venido aplicándolos aquí en Costa Rica con muy buenos resultados. Tengo que decir que de mi parte ya la he escuchado como expositora. Le agradezco un montón cuando intervino en una clase de derecho que el suscrito estaba dando. O sea, realmente no hay nada que agregar. Por tanto, van a ver que la modalidad de hoy es un poco distinta, puesto que la idea es que en estos momentos, en tiempos de COVID, en tiempos donde muchas personas están quedando cesadas, en donde muchas personas están teniendo imposibilidades de pago, ¿no? Que no quieran pagar, los conocimientos de la licenciada Rojas Rivero son sumamente importantes, y la verdad es que hay que ser muy agradecido por la oportunidad que ella nos está dando. Habiendo dicho esto, muy buenas noches, licenciada Rojas Rivero. Gracias, Edward. Muchas gracias por este espacio para poder compartir un poco de conocimientos y experiencias en la rama que me apasiona, que es el derecho del consumo bancario. Los derechos que tenemos todos los consumidores cuando vamos a una entidad bancaria, una entidad financiera o a una entidad, inclusive hasta de seguros, porque los bancos, los créditos están también relacionados con el tema de los seguros. Cuando vemos el tema de derecho bancario a nivel nacional, vemos que no tenemos una ley en consumidor financiero. En Costa Rica se ha quedado corto en la Asamblea Legislativa al no darnos una legislación especial. Si bien es cierto, tenemos la ley de la promoción de la competencia y defensa efectiva del consumidor, aprobada a mitad de década de los 90, esa norma general que establece los principios generales del derecho al consumidor, como el principio pro consumatore, como la relación de consumo justa y equitativa, principios de proporcionalidad y razonabilidad, en realidad se ve en temas muy abstractos cuando los tenemos que adaptar o aplicar en el tema del consumidor crediticio, en el consumidor financiero, por la complejidad y el tecnicismo de la materia. No podemos comparar la adquisición de una refrigeradora, de una computadora, de un celular, un par de zapatos o, como digo yo, productos alimentarios light, que son un engaño, ¿verdad? Porque el light no tiene nada y no nos alcanza en nada. No ¿Verdad? adelgazar. A un tema financiero que genera toda una complejidad en el entendimiento. ¿Cuál vemos que es la primer consecuencia que no tengamos una ley del consumidor financiero? El Ministerio de Economía tiene una institución, tiene un departamento de consumo, que es la Comisión Nacional del Consumidor. Pero esa Comisión Nacional del Consumidor no tiene competencia para declarar la nulidad de cláusulas abusivas en contratos de adhesión. Y en tema de consumo financiero, los contratos de tarjeta de créditos de vivienda, créditos personales, el tema inclusive el tema de los seguros, todos son por medio de contratos de adhesión. Entonces, vemos cómo se queda corta la Comisión Nacional del Consumidor que tenemos hoy en día en el Ministerio de Economía en la defensa del consumidor financiero. Y tampoco tiene... Pregunta, perdón. Entonces, para puntualizar, tenemos una falencia de parte del Estado en la protección al consumidor, y la oficina que existe no funciona. No, yo no puedo decir que no funciona, porque si usted compra una refrigeradora, inclusive una vivienda o un vehículo, sí funciona. Ok. Es que no podemos comparar un
servicio financiero que es excesivamente técnico y complejo con la adquisición de un celular. Ok. ¿Verdad? Entonces, decir que no funciona sería una verdadera grosería de mi parte, un no reconocimiento de una labor que es importante, porque también es importante el consumo de productos. Es que una cosa es el consumo de productos y otra cosa es el consumo de servicios. En el tema de los productos, si usted compra una vivienda, un vehículo, una refrigeradora, un celular, una televisión, es diferente a si obtiene un servicio financiero que es un mundo técnico complejo que no se puede comparar con los productos, ¿verdad? Entonces, por decir un ejemplo, la Comisión Nacional del Consumidor ha tenido una gran labor en las garantías de los productos. Pero los servicios no tienen garantías. Los servicios tienen contratos de adhesión. No le vamos a pedir la garantía por daños, por defectos en un contrato. Lo que cuestionamos en los contratos de consumo financiero son cláusulas y prácticas abusivas. No tiene nada que ver con la garantía, ¿verdad? Pues, Entonces, fue superada la comisión. Le falta poder, entonces. le falta competencia, Competencia. le falta competencia, legitimación para estos temas. Y un tema importante, Edward, y las personas que nos están viendo y escuchando. Cuando un consumidor presenta una denuncia, ¿qué es lo que espera? Él no espera que se le aplique una multa a favor del Estado. Él espera una indemnización de daños y perjuicios. Quiere, si se le dio una cláusula abusiva en un contrato de adhesión y esa cláusula le aumentó la carga financiera en $20,000, quiere recuperar esos $20,000, quiere que se le indemnicen los $20,000. Pero esa competencia indemnizatoria solo la tiene el juzgado, ¿verdad? Mientras que si vemos Perú en Indecopi, que sería la oficina del consumidor, ¿verdad? Porque que tiene competencia para temas de consumo, entre muchas otras, puede declarar la nulidad de una cláusula abusiva, puede declarar abusiva una práctica que no sea proporcionada y razonable y puede aplicar una indemnización a favor del consumidor, además de la multa. Entonces, por ejemplo, la instancia administrativa que tenemos hoy en la Comisión Nacional del Consumidor del Ministerio de Economía, si logramos demostrar, por decir que la entidad bancaria no informó sobre esas condiciones, sobre esos abusos, sobre esas condiciones que le generaron un aumento en la carga financiera, le van a condenar por 2,5 millones de colones por medio de una multa que va a la caja chica del Estado. O sea, ese consumidor estuvo 4 años enfrentando un procedimiento administrativo que genera costos económicos, que genera los gastos de una audiencia, de los transportes para ir a la audiencia, que genera los gastos de un abogado si quiere ser representado, y si gana, el Estado recibe una multa de 2,5 millones y el consumidor no le dan ni las gracias. ¿Correcto? Entonces, ¿qué siente ese consumidor? Una burla. Correcto. Siente que fue burlado, que fue estafado por parte del Estado, que trabajó de gratis para que el Estado recibiera 2,5 millones, porque no le reconoce ni los viáticos, ni los timbres, ni los costos de las fotocopias que hay que presentar en prueba. Entonces, en realidad no existe esta instancia administrativa especializada en consumo financiero. Adicionalmente, Edward, cuando existen procesos de cobro judicial, hay un tema súper interesante. Hay muchísimos, pero muchísimos procesos cobratorios en donde la mora del deudor, la no capacidad de pago del deudor, no se debe a una falta del deudor, no se debe a una mala administración, no se debe a una irresponsabilidad. No se dio, esa mora del deudor no se dio porque no quiso pagar, se dio porque el banco o esa entidad financiera estableció condiciones que ponían en vulnerabilidad la capacidad de pago del deudor. Entonces, en España, el 13 de marzo del 2013, en la Corte de Derechos Humanos de Luxemburgo, condenó al gobierno español
para que estableciera que en los procesos de cobro judicial existiera la excepción de cláusula abusiva cuando esa capacidad de pago se vio vulnerada por hechos propios del banco. Entonces, en esos casos, el juez de cobro judicial no puede ejecutar. Si yo le digo aquí a un juez a nivel nacional, esta cláusula abusiva que consta en autos porque el banco fue el que presentó el mismo contrato, es la que generó el no pago del deudor porque le quitó la capacidad de pago en todos sus extremos, el juez dice, vaya a un proceso ordinario y discuta la cláusula. Pero resulta que el proceso de cobro judicial puede durar 18 meses y el proceso ordinario 60 meses. Entonces, cuando yo termino el proceso ordinario, ya se ejecutó, ya ponió la garantía, ya se desalojó la persona. Desde por eso es que en España, perdón. Desde mi ignorancia, cuando vas a este proceso, ¿no hay alguna especie de medida cautelar que paralice la ejecución? Bueno, Eduardo, te voy a comentar algo. Yo sí he suspendido remates y procesos de cobro judicial, un 20%, el 80% no. Y te voy a decir por qué. Porque cuando se hace por medio de una medida cautelar, el Código Procesal Civil nuevo solicitó una caución. Entonces, si usted tiene un saldo en descubierto de 100 millones de colones y quiere suspender el remate, le piden una caución de 100 millones de colones. Y si el deudor tuviera los 100 millones de colones, no paga la caución, paga el crédito. Pero entonces ahí, vamos a ver, desde el punto de vista constitucional, podríamos estar ante una eventual inconstitucionalidad por violación al acceso efectivo de la justicia, licenciada. Bueno, qué interesante, siempre cuando tenemos más colegas interesados en el tema y nos fortalecemos, como le decía ayer a mi amigo Jorge Benavides, nos fortalecemos. La unión hace la fuerza y entre más personas luchando hayan mejor. Y en eso estás totalmente invitado a presentar todos sus amparos, Eduardo. Yo te puedo decir que no es que no haya suspendido remates en los 14 años, he suspendido muchos remates, pero un 20%. ¿Verdad? En mis estadísticas que yo llevo a mi oficina, un 80% se han ido a la ejecución y después a la indemnización de daños y perjuicios, lo cual es una injusticia porque hay un arraigo con esa propiedad o con su vivienda, con su finca, con su negocio comercial. Y el otro tema, ¿verdad? Es que no existe una excepción de seguro cuando el siniestro está cubierto. En ese proceso de cobro judicial no existe excepción de seguro. Entonces yo puedo solicitar una litispendencia en la entidad aseguradora, excepción de seguro. Simplemente el juez de cobro judicial ni me hace nada pelota. Ve, por ejemplo, una persona tiene un seguro de desempleo, pierde el trabajo, pero resulta que tiene que ir a un proceso laboral para que se determine que realmente no fue por irresponsabilidad del trabajador, sino que fue con responsabilidad patronal. Como la carta no lo dice, hay que ir a un proceso laboral. Ese proceso laboral dura 3 años y con 90 días de mora va a cobro judicial. O sea que cuando tenemos la sentencia laboral, ya se ejecutó el remate. ¿Correcto? Tenemos lo mismo con los seguros de discapacidad total y permanente. Eso es una verdadera injusticia. Eso te lo voy a explicar en esta filmina. Cuando una persona tiene una enfermedad total y permanente por 67%, tiene dentro del seguro de vida de saldo deudor la cobertura de discapacidad total y permanente. Pero ¿qué resulta, Eduardo? Resulta que le exigen como requisito el certificado de discapacidad total y permanente de la Caja Costarricense del Seguro Social. Y la Caja Costarricense del Seguro Social me ha durado de 18 meses a 24 meses. Y en 3 meses me lo mandan a remate. Entonces, esa persona enferma que estaba trabajando, que tenía 25 años de estar trabajando, que le faltan 5 años de pagar su vivienda, que se enfermó, no solamente tiene que enfrentar su enfermedad,
no solamente tiene que enfrentar su depresión de que ya no es útil laboralmente y de que ya su cuerpo tiene limitaciones físicas importantes por su enfermedad, sino que tiene que enfrentar un remate. ¿Por qué? Porque ese certificado de discapacidad total y permanente de la Caja Costarricense del Seguro Social dura 18 a 24 meses y con 90 días de mora lo mandan a remate. Vamos a ver si lo explicamos para las personas que están viendo. Significa Okay. que yo tengo un accidente, yo venía pagando bien, nunca he tenido problemas, he tenido liquidez, me estrello, pierdo muchas de mis capacidades al nivel de que apenas si quedo, ¿verdad? Apenas si salí, y la caja, en vez de ser célere, eficiente y eficaz, me expone a una situación en la cual la entidad financiera me va a rematar porque yo no le pago. ¿Es Edward, así? yo no culpo a la caja. ¿Qué tiene que ver la caja con los créditos? No, nada, pero es que no puede tardarme 12 meses en entregarme un certificado de una situación que es evidente y manifiesta. Es que no es evidente y manifiesta todas las enfermedades en un 67%. Yo he tenido casos de casos. Ok, y me dices que el juez no se espera a ver qué va a hacer la caja o a ver qué va a hacer la aseguradora. Y desaloja. Cuando yo obtengo el certificado de discapacidad total y permanente, ya tiene 12 meses de desalojado. Y ese daño se resarce. Es un de resarcimiento, pero lo que pasa es que la gente está enferma. Es personas de población vulnerable con una discapacidad total y permanente que los echan a la calle. Adriana, ahí voy a aprovechar porque tenemos bastante audiencia, pero nadie pregunta. Yo creo que deberías hacer como un pequeño comercial y explicarme cuáles son las personas que atiende Adriana Rojas Rivero, por favor. Yo te lo agradezco. Edward, yo atiendo a los consumidores bancarios y financieros que sienten que el banco o la entidad aseguradora les está afectando sus derechos, están perdiendo sus propiedades, les están embargando sus salarios, pero no por una situación de que cometió una imprudencia, sino por hechos, prácticas y cláusulas abusivas de la entidad bancaria, que el mismo consumidor no sabe ni la razón, no sabe ni qué es lo que le está pasando, porque ellos no entienden ni han leído esos contratos y no entienden, no tienen esa educación financiera, no tienen un verdadero entendimiento que les está pasando, pero saben que no es justo lo que les está pasando y eso sí lo tienen claro. Entonces, Edward, para continuar con este tema, para mí la caja no tiene nada que estar haciendo. ¿Qué pasa si esa persona quiere ir a un grupo colegiado médico de un hospital? ¿Correcto? No puede porque dice que solo es la caja costarricense. ¿Qué pasa si esa persona no cotiza en la caja costarricense? De ahí la caja no lo atiende porque no es una persona que está cotizando. Y una vez yo me reuní con los señores de la caja y ellos me decían, ¿qué tengo yo que ver con las entidades aseguradoras en los bancos? Y yo les decía, usted tiene toda la razón. Ellos lo meten a ustedes sin permiso de ustedes. Entiendo. ¿Verdad? Que ellos no tienen ninguna relación. Entonces, por ejemplo, el IMSS tiene un cuerpo médico. Ajá. Ah, ¿no? Y no aplica si la caja no le da el certificado. Ninguna de las aseguradoras nuevas que hay tampoco aplican. No, no, porque todos piden el certificado de la Caja Costarricense del Seguro Social. Entonces, sí, vea, he tenido casos en donde la Caja Costarricense del Seguro Social me dice, esta persona no la recibo porque no es cotizante. Esta otra persona no la recibo porque es pensionada. Entonces, ¿para qué le voy a aclarar incapaz si ya está pensionado? Si la incapacidad lo que sirve es para una pensión por invalidez, entonces ya no lo recibo. Si esta persona cotizó, pero ya tiene un plazo de no cotizar y ya está en mora y está en cobro judicial, menos que lo reciben, menos. Entonces, el seguro que pagó sobre ese crédito durante 15 o 20 años no se aplica por un requisito, por un formalismo que para mí es una cláusula abusiva y bendito Dios para los tribunales de justicia.
tragedia es que los procesos de cobro judicial no me suspenden los remates mientras llego a esa sentencia. ¿Me explico? Sí, claro, excelente. Ok. Por eso es que ocupamos urgentemente una ley de consumidor financiero. ¿Y qué pasa si la enfermedad no es total ni permanente? ¿Qué pasa si esa enfermedad no es del 67%? Es del 20%, pero no le permitió trabajar por 5 meses porque estuvo en una operación. Mire, yo tuve un taxista que tenía un crédito para su taxi, que tuvo que recibir 4 operaciones en su espalda, unas tras de otra, 5 meses seguidos en cirugías en el Calderón Guardia. Ah, pero no tiene seguro. ¿Por qué? Porque la discapacidad era temporal, no permanente. Entonces, cuando se logra levantar de sus cirugías, cuando se logra recuperar de sus cirugías, tiene fecha de remate de su taxi. ¿Por qué? Porque no tenemos seguros para enfermedades temporales. Tengo un colega nuestro, Edward, amigo personal, muy querido, que iba caminando en la acera y se cayó. Y se le quebraron sus costillas y uno le tocó un poquito el pulmón y lo pusieron en una cama con una máquina de oxígeno 5 meses. La esposa fue al banco. Digo, mi esposo tuvo un accidente, estuvo internado. Ahora está en mi casa, pero pegado a una máquina. No puede trabajar. Llevó la epicrisis, se reunió con el ejecutivo del crédito, los hijos también. Estando acostado, llegó el notificador a su casa para darle la notificación de remate de su vivienda y todavía le dice, man, que se cure, man, que Dios te acompañe. Qué duro. ¿Ah? Qué duro. Bueno, es que no tenemos un seguro de consumo financiero. El seguro de desempleo, ¿para quién existe? Para los asalariados y los trabajadores independientes cuando se nos disminuyen nuestros ingresos. ¿Qué existe? Que Dios nos acompañe. No existe seguro para disminución de ingresos en trabajadores independientes, para emprendedores, para pymes, ni para grandes empresas. El seguro por no ingresos solo está para los empleados y solamente cuando es con responsabilidad patronal. O sea, todos los que están sin responsabilidad patronal y todos los independientes y emprendedores, pymes y grandes empresas, estamos en las manitas de Dios. ¿Por qué? Porque no existe esta ley. ¿Qué pasa si se otorga un crédito a una pequeña, mediana o gran empresa? No se le otorga el seguro de vida al representante legal, que es el cabecero, al pensante, el cabecero de esa empresa. ¿Por qué? Porque el crédito se otorga para una sociedad anónima. Entonces, como es una sociedad anónima o una sociedad de responsabilidad limitada o una persona jurídica, no se le otorga el seguro de vida, pero ese representante legal lo pone como fiador solidario. O sea, sí tiene sobre su espalda la carga financiera, pero no tiene el derecho al seguro de vida. Y si esa persona fallece, se pierde la garantía, porque no hay seguro de vida. Y tengo un caso de Edward que fue muy triste, que no lo voy a olvidar absolutamente nunca. Ese señor me dijo, viéndome los ojos en mi oficina, si me desalojan, me matan. Él tenía un crédito mixto. Él hizo una construcción de un edificio sobre su lote personal, de un edificio en donde la primera planta era una pyme en tecnología, en informática, en TI, y la segunda planta era su vivienda con su esposo y su hijo adolescente. Tenía pago del crédito, seguros del crédito sobre los edificios porque no tenía derecho al seguro de vida porque era nombre de una sociedad anónima, y teniendo 5 años de estar pagando su crédito, le dio cáncer de páncreas. El Hospital Calderón Guardia lo desahució al 1 año y medio y le dijo, pastillitas para el dolor en la clínica del dolor, ya no hay nada que hacer con su persona. Estando en la clínica del dolor, llegó la notificación de remate de su casa. Presentamos recurso de amparo, medida cautelar,
contencioso administrativo, ni siquiera ante causa, medida cautelar con demanda. Es un tema de dignidad, de derechos humanos, de una población vulnerable. Ese señor era flaquito, con huesito, era un huesito lo delgado que estaba por el cáncer que lo estaba consumiendo. Llegó a mi oficina a pedirme que le suspendiera el remate y viéndome a los ojos me dijo, si me desalojan, me muero. El desalojo fue el 19 de diciembre. Yo quería ir con la prensa, la viuda no me dejó, la señora no me dejó, porque yo quería mandar eso a Naciones Unidas, a la OCDE y a todas partes. Al señor no se podía levantar de su cama de lo débil que se encontraba. Y los señores de la fuerza pública lo que hicieron fue agarrar la cama, bajar la cama, las escaleras con el señor flaquitico en la cama y lo pusieron en la acera. 3 días después se murió. Sí, eso es por lo que yo me enojo, Eduardo. No, yo sé que sos apasionada y sé el gran trabajo que haces, o sea, definitivamente esas son las cosas que hay que difundir, licenciada, para que la gente sepa la importancia, vean, en serio, para los que están viendo, para los que puedan compartir este video, los conocimientos de la licenciada Adriana Rojas Rivero, si yo los tuviera, yo sería muy feliz, pero gracias a Dios he encontrado en ella una colega que siempre está dispuesta a compartir. Así que entiendan que el asunto tiene que ver con dignidad, el asunto es muy importante y desde hace días hemos venido, bueno, la última vez que conversé con ella, cómo hay una falencia en cuanto a la protección del derecho a la dignidad en lo que tiene que ver con el consumo en nuestro país. Continúe, licenciada, porque aquí estamos es para escucharle y aprender de usted. Gracias, Edward. Otro tema. Es que a mí me gusta ayudar mucho a la población vulnerable, adultos mayores. En los 80s, Edward, ni me acuerdo la fecha, 80 y resto, sale publicada la ley del adulto mayor. ¿Y qué dice? Dentro de los beneficios de los adultos mayores, aparte de aquel servicio preferencial de que tienen sus filas preferenciales, dice que tiene una tasa preferencial en los créditos hipotecarios. ¿Cuáles son los créditos comunes en los adultos mayores? Se les llenó el techo Comején y hay que reparar el techo de la casa, entonces piden un crédito para mejoras de su vivienda. Que se les cayó tal parte en la lavandería que hay que reforzar. Porque las casas de los viejitos, como digo yo, hay que meterles plata. Y esa plata no se cubre, no alcanza con la pensión que ellos reciben. Entonces ellos tienen derecho al acceso a esos créditos que no son créditos altos, son créditos pequeños, relativamente pequeños en relación al valor de su propiedad para mantener o remodelar su casa de habitación, o que simplemente ya ellos se encuentran con un estado que no pueden caminar y necesitan acondicionar el baño, las paredes para que se les pongan las barras para que ellos puedan caminar y movilizarse en su casa de habitación, o ya ocupan una silla de ruedas, entonces la tienen que acondicionar a situaciones especiales propios de la edad. Entonces dice la ley que tiene una tasa preferencial. ¿Y por qué tiene una tasa preferencial? Bueno, porque ya ellos no producen dinero, no están en la etapa productiva. Ellos viven de una pensión limitada a esa pensión. No existe, Edward, una banca pública o privada que aplique esa tasa preferencial. Es de los 80 la ley, la norma es virgen. Se nos olvidaron los adultos mayores en el sector bancario. Una vez estaba en un juicio. Lo que pasa es que la señora se me murió y no pude terminarlo. En juicio, el abogado era el abogado del Banco de Costa Rica. ¿Sabe lo que dijo? No, yo no sabía que existía esa ley. Un abogado alegando desconocimiento de la ley. Qué interesante. Un abogado de banca pública con 25 años de ser abogado de banco. No sabía que existía. No, él dijo honestamente, le dijo a los señores jueces, honestamente yo no sabía que esa ley existe, honestamente lo voy a decir. Y así lo dijo. Pero como se nos murió, no hubo jurisprudencia. No tenía herederos esa persona y terminamos el proceso judicial. Entonces, ¿qué pasa? Es una ley virgen.
totalmente virgen. Y no existe una legislación que le otorgue créditos con tasa preferencial a las personas con discapacidad. Yo tengo un amigo no vidente, muy querido, que me dice, Adri, si usted y yo necesitamos comprar una computadora y vamos a la misma tienda, usted paga $1,000 por su computadora. Yo pago $1,000 por la misma computadora más $3,000 del software especial para mi discapacidad. O sea, usted gasta $1,000, yo gasto 4,000, pero no tienen tasa preferencial. Exacto. Y sin embargo también, bueno, está la Convención Interamericana de Derechos, la Convención Especial, la del 2008 sobre personas con discapacidad, que si bien no habla de esto, todas las convenciones dirigen a que los gobiernos tienen que hacer lo posible para que las personas tengan una vida plena y la disfruten con dignidad y sin limitaciones, que desde ahí, haciendo un análisis teleológico de la norma, bien podríamos extraer que hay una base normativa para esas tasas que estás reclamando. Ok. ¿Qué pasa con los créditos sin capacidad de pago de un deudor no asalariado? Edward, no existe sanción. Tuve un caso, Edward, en el año, creo que fue el año 2012. Un señor tenía una granja avícola con 200,000 pollos de engorde. Entonces, él recibía por parte, creo que Pollos el Rey o Pipazo, no me acuerdo, alguno de esos, él recibía 200,000 pollitos recién nacidos y en 3 meses, o si en 3 meses los recogían ya gorditos y les daban otra camada. Ok, entonces él recibía dinero cada 3 meses, porque esa empresa que le daba los pollos le daban las vacunas, le daba el alimento, le daba el veterinario y demás. Y entonces al tercer mes que compraba todos los pollos, toda la producción, le daban un cheque de 10 millones de colones y le daban otra vez la siguiente camada. Entonces, él estaba muy feliz con su negocio, con su granja avícola, y resulta, Eduardo, que llega SENASA y llega al Ministerio de Salud y dicen, es que usted necesita una laguna de oxidación de excremento. Es que usted necesita ¿cómo se llama? Un galpón diferente con esto y el otro, porque el tema de la protección del animal y toda la cuestión y todos los requisitos que pedían entre SENASA y Salud se llevan 400 millones de colones. ¿Quién tiene 400 millones de colones guardados para esperar a SENASA y Salud? Nadie. Él tenía un negocio. Entonces, él se va al banco, un banco público, Edward, y le dice, vea, tengo mi granja, tengo mi contrato que me pagan 10 millones cada 3 meses. Tengo años de tener este contrato, tengo 2 peones, con ese pago tengo que pagar salarios por los siguientes 3 meses, pagar impuestos, pagar electricidad, agua y mantener a mi esposa y a mis hijas que están en la escuela. Porque el siguiente pago es hasta dentro de 3 meses. Y esto es lo que yo tengo. Y necesito un crédito porque SENASA dice esto y Salud dice esto. Entonces el analista de crédito le dice, no, yo te voy a dar el crédito por los 400 millones de colones. Y entonces le dice, yo puedo pagar con estos 10 millones, porque él no entendió nada de lo que decía ese crédito. Era un fideicomiso. ¿Qué iba a entender yo ese fideicomiso? Era imposible entender un fideicomiso para esa persona. Y le dice, claro que lo puedes pagar y te voy a dar 2 años de plazo de gracia para que construyas todo lo que dijo SENASA. Muchas gracias. Y él se fue muy contento. Y el mismo banco le asesoró con los ingenieros y demás de cómo se tenía que hacer eso y se construyó lo que dijo SENASA y se construyó lo que dijo Salud. Se gastaron los 400 millones en los requisitos gubernamentales. Pasaron los 2 años, él va a pagar y la cuota era de 14 millones, pero él había dicho que él recibía 10 y que con esos 10 tenía que pagar. Él había dicho, gano 10 millones cada 3 meses y tengo que pagar 2 salarios, tengo que pagar planillas, tengo que pagar agua, luz, tengo que pagar renta, impuestos, tengo que pagar impuestos de bienes inmuebles y tengo que mantener a mi esposa y mis 2 hijas en la escuela. Él lo dijo. Y ni dando el 100%
ni dejando de pagar todas sus obligaciones, ni dando el 100%, podía pagar la cuota mensual. ¿Qué quiere decir eso? Que el día que el banco público, por medio de su comité de crédito, aprobó ese crédito, tenía conocimiento y entendimiento que el deudor nunca iba a tener capacidad de pago, que nunca iba a pagar una cuota y que perdería su garantía a partir del segundo año que se venciera el plazo de gracia. Lo tenía clarísimo. El deudor no sabe nada de operaciones financieras, no es un financiero, no tiene educación financiera, pero ese banco tiene un personal técnico financiero que sabía esa situación. Y perdió la finca en donde estaba la granja, la casa de habitación de él y la casa de habitación de sus padres, adultos mayores. Se fue todo. Se fue todo. Se fue todo. Porque era una única finca que tenía la granja, la casa de él y la casa del papá. Quedaron en la calle los 200,000 pollos, él, su esposa, sus hijas menores de edad y sus padres adultos mayores. Y el banco se metió al negocio de la avicultura. No. Él alquiló la finca. Sí, claro. Esa es en Aguas Arcas de San Carlos. Ok. Todo lo que yo he vivido en estos 14 años, a mí me llega a la conclusión que una ley de consumo financiero es urgente. En el tema de la cesión de derechos, el acreedor puede ceder derechos. Los ceden todos los días. Venden las carteras de crédito. Pero si usted compra su vivienda, Ever, por medio de una garantía hipotecaria y vende su casa, usted queda deudor por el resto de su vida. No hay innovación de deudor. Es facultativa para el acreedor. Entonces vemos cómo la norma jurídica le da derechos al acreedor que no se lo da al deudor. Así es. El acoso financiero, Edward, yo me imagino que usted sabe un poco de eso. Ya, ¿cómo es que me dicen a mí? Vea, llaman 6 veces al día, llaman a la suegra, al suegro, a los hijos, al cuñado. Mire, yo tengo un amigo que me dice, mire, yo tengo 10 años divorciado a esa mujer y me siguen llamando de que ya no pagan crédito. Ya yo no tengo ni el número de ella. Pero ellos, el de él sí. Bueno, ¿qué pasa con el acoso financiero? Se encuentra prohibido por el reglamento de tarjetas de crédito del Ministerio de Economía para el acoso financiero en tarjetas de crédito. ¿Y qué pasa con todo el resto de créditos? No está prohibido, no tiene sanción. Es impune. Importadora Monge le está mandando una botellita a esta isla desierta, avisarle que usted tiene 5 minutos de haberse atrasado en el pago de su refrigeradora. Es así de grave. Ok. Nunca recibimos antes de firmar un contrato de préstamo de dinero cuál es el desglose de pago que vamos a tener que hacer mes a mes por todo el plazo del crédito. Esto ya lo había explicado. Las comisiones, tasas moratorias. El banco, aparte de cobrar una tasa de interés moratorio, cobra una comisión por mora. Ahí no hay una doble sanción, Edward. Yo pienso que sí. Bueno, ahí está. Es un tema en el que he estado siempre de acuerdo contigo. Ok, bueno, como digo yo, ocupábamos una ley del consumidor financiero y en el año 2020 lo que salió fue una ley de usura. Bueno, con una tasa superior. Oye, Edward, eso es como pedirle plata al marido, ¿verdad? Licenciada, con una tasa superior a la de Europa, especialmente España, y muy criticada por los especialistas en finanzas, ¿verdad? Sí, correcto. Los costarricenses le pedimos a la Asamblea Legislativa una ley de protección al consumidor financiero y sale una ley de usura. Bueno, no es que la ley de usura no haya mejorado. Claro que mejora, sí mejora, ¿verdad? Sí mejora. ¿Qué mejoró? Las tasas de interés de crédito de Scotia, Credomatic, Promérica y la FIS estaban 49.50. Se redujo el 37.69. No es que la tasa me guste, no es que la tasa no sea alta, pero mejora el 49 al 37. ¿Cierto? Y habría que ver cómo quedó Beto Le Presta, cómo quedó Instacredit y si me... bueno, es lo mismo, porque el 37.69 es para todos. No, me refiero a cómo estaban antes.
60%, 80%. Ok, ¿qué mejora con respecto a la competencia de la Comisión Nacional del Consumidor? Mejora con una medicina preventiva que impide las cláusulas abusivas en contratos de adhesión, contratos tipo, en relación a la tasa de usura. No me toca las cláusulas abusivas que he logrado declarar nulas en la vía judicial, como la tasa piso, la unidad de desarrollo, la garantía excesiva. No, esas no. Solamente la tasa usurera. Bueno, pero mejora, porque de 0 a tasa usurera hay una mejoría. ¿Correcto? Sí, algo ganamos, algo ganamos. Te queda corto, sí, pero mejora. Interesantísimo. Establece que la propaganda desleal se configura como el delito de estafa cuando hay engaño y manipulación en perjuicio del consumidor. Bueno, la competencia desleal, la propaganda desleal ha sido muy, digamos, reprochada ante la Comisión Nacional del Consumidor por parte de consumidores de Costa Rica con respecto a Gilberto Campos y Eric Ulate. Valdría la pena que los invites porque ya deja de ser una sanción administrativa para pasar a una sanción penal. Yo solamente una vez me metí en propaganda desleal en el año 2008 y no hubo sentencia porque los bancos a los 15 días la quitaron. Yo presenté la demanda, fui a los medios de comunicación, a los 15 días ya no existía la propaganda. No sé si te acuerdas cuando empezó, Edward, los delitos de fraude cibernético en el año 2007-2008. El Banco Nacional y el Banco Costa Rica pusieron un anuncio en la radio, en la televisión y en los periódicos de circulación nacional que decía: no vaya a un café internet a hacer una transferencia electrónica bancaria. La seguridad depende de usted. No dé información sensible a extrañas personas. La seguridad depende de usted. ¿Cierto? Eran, bueno, una cantidad de esos, y entonces yo llegué y le dije a la Comisión Nacional del Consumidor: la seguridad no depende del consumidor. El consumidor no sabe nada de fraude cibernético, no es un ingeniero en sistemas, no es un técnico en informática. Si la entidad bancaria ofrece masivamente un servicio por medio de internet y lucra con ese servicio, la seguridad depende de esa entidad bancaria. Así que esa propaganda es desleal y me hace el favor, me la quita. Bueno, fue tal el desmadre que hice en los medios cuando presenté la denuncia que ellos la quitaron solitos, no hubo sentencia. Entonces no puedo decir que tenga experiencia en este tema. Así que es mejor que invites a Gilberto Campos o a Eric Ulate, porque ellos sí tienen mucha experiencia, años presentando denuncias en la Comisión Nacional del Consumidor contra comercio privado, contra empresas, supermercados y locales y demás, por propaganda. Te manda a decir el licenciado Rafael Rodríguez Salazar: ella sabe que es mi heroína, es la mejor en lo que hace, hasta en la huerta. Saludos a Rafita, tan lindo, muchas gracias. Y Rafito también es mi héroe y él lo sabe. Ok, vamos a ver, ¿qué más mejora? Y el tema de las deducciones automáticas, Edward, ese es un temazo. Yo tenía 5 años de estar peleando contra las deducciones automáticas. Resulta que la deducción automática es una cláusula contractual que se establece en contratos de préstamo de dinero en el Banco Popular, Caja de Ande, Copeservidores, bueno, algunas cooperativas, los fondos de las instituciones públicas, las asociaciones de instituciones públicas que otorgan créditos a sus funcionarios públicos, establecen en los créditos personales que de su salario, del pago de planilla, se va a deducir automáticamente el pago de la cuota mensual de su crédito. Y yo siempre lo he dicho, la deducción automática por sí misma no es una cláusula abusiva. ¿Por qué? Edward, es por temas simples de agilidad, de simplicidad de nuestras vidas. Le pedimos inclusive a las cuentas bancarias que nos deduzcan automáticamente el pago de servicios públicos, de electricidad, de agua, del cable, de internet, etcétera, de telefonía. Entonces, la deducción automática por sí misma
no es una cláusula abusiva. El problema es cuando a la deducción automática le otorgo o le adiciono el elemento de otorgamiento de crédito sin capacidad de pago. Entonces, la persona, que es una persona trabajadora, funcionaria pública, no recibe su salario, no puede administrar su salario, porque le llega 5,000 por quincena, 15,000 por quincena, 20,000 por quincena. ¿Por qué? Porque le otorgaron créditos sin capacidad de pago, en donde se deducen automáticamente los pagos de cuotas mensuales y no le queda dinero para subsistir económicamente. Licenciada, ahí yo tengo una pregunta. La teoría que siempre han manejado los juzgados es que la persona se colocó en esa posición y por tanto no se respeta el 172 del Código de Trabajo. Ok. Una cosa es el embargo judicial, ¿verdad? Que está amparado al 172 del Código de Trabajo, y otra, porque el embargo proviene de una orden de un juez, y otra cosa es la deducción automática que proviene de una cláusula contractual dentro de un contrato de adhesión. Entonces, hay un antes y un después de la ley de usura. Antes de la ley de usura, la deducción automática podía llegar a un 95%, un 100% del salario líquido. Correcto, correcto. En octubre del año pasado, cuando el presidente de la República le solicitó a las entidades bancarias públicas tener créditos, otorgar créditos de salvamento a las personas sobreendeudadas, señaló y ofreció públicamente que iba a establecer un decreto en donde dijera que en deducciones automáticas no se podía tocar en la parte del salario mínimo de 199,000 colones. Y lo ofreció públicamente, pero fue tal el grado de presión que tuvo por parte de las instituciones financieras que el decreto nunca se publicó. No sé si firmó, pero no se publicó. Se ofreció, pero no se publicó. Entonces, ¿qué pasa, Edward? ¿Qué pasa con esa situación? Nosotros vemos con el tema de la capacidad de pago que está regulada en el reglamento 105 de la SUGEF, que señala en su artículo 7, en sus incisos, cómo se debe definir, cómo se debe medir la capacidad de pago del deudor. Y en el último párrafo de ese artículo 7, de ese reglamento 105 SUGEF, señala que el superintendente establecerá por medio de directrices cuál es la capacidad de pago personas físicas, personas jurídicas. En el año 2005, Edward, el superintendente señaló que para las personas físicas la capacidad de pago iba a ser del 30% de sus ingresos netos. Es decir, que si una persona tiene un salario de 1,000,000 de colones líquido, las cuotas mensuales entre crédito vivienda, tarjeta de crédito, crédito vehículo y todos los créditos que tenga personales no puede superar 300,000 colones. El 30% de sus ingresos líquidos se tenían que destinar por máximo a la carga financiera. ¿Por qué? Porque también tiene carga tributaria y porque también tiene que subsistir, porque también tiene carga tributaria, no solamente de ¿cómo se llama? Venta y renta, sino también impuestos sobre bienes inmuebles y adicionalmente tiene que subsistir. Entonces, ese 30% ¿de dónde salió? De las buenas prácticas financieras internacionales que señalan que una persona deudora no debe comprometer más del 30% de sus ingresos netos. Pero ¿qué pasa en aquel momento que empezamos a establecer demandas porque hay créditos a favor de personas que comprometen el 70% de su salario líquido, que comprometen el 80% de su salario líquido? El 100%. Hay gente en las municipalidades que les llegan 100 colones una quincena y 100 colones la otra. Bueno, Edward, entonces estamos en aquella discusión judicial, ¿correcto? Del otorgamiento de créditos de personas físicas sin capacidad de pago. ¿Y qué pasa? El superintendente deroga la norma, deroga la directriz
donde señalaba que el 30% de sus ingresos netos se pueden comprometer en carga financiera. ¿Y qué dice el superintendente en la derogatoria de esa directriz? ¿Qué dice? Dice que cada entidad bancaria y financiera va a establecer cuál es la capacidad de pago por medio de la autorregulación. Edward, somos el único país del mundo que las entidades financieras establecen la reglamentación por medio de autorregulación. Siempre tiene que regular un tercero. En Costa Rica, la Comisión Nacional del Sistema Financiero, CONACYF, tiene competencia, según la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional, para regular el derecho del consumidor financiero. Pero yo no sé qué hacen con esos salarios porque yo no he oído ninguna regulación. No toman préstamos, posiblemente no como los de las personas que les llegan 100 colones por quincena. Eso es un hecho. Okay. Dice aquí mi amigo Rafael, pero no sé a qué se está refiriendo. Determina que no se puede prestar nada a nadie que afecte el salario mínimo intangible. Tiene que estar hablando de lo que nos estabas comentando. Correcto, porque la nueva ley de usura, que estábamos hablando las mejoras, señala que no se pueden hacer deducciones automáticas del salario del trabajador, amparándolo al monto embargable del salario, el artículo 172 del Código de Trabajo. Entonces, esa es una gran mejora, Edward. Si bien es cierto, no tenemos ley del consumidor financiero, pero este artículo 44 ter que establece que no se puede deducir automáticamente por un monto superior al monto embargable de conformidad al artículo 172 del Código de Trabajo, va a ayudar a 60,000 funcionarios públicos sobreendeudados con deducciones automáticas. Esa es mi pregunta, licenciada. Yo soy, gracias a Dios no, pero yo soy ese funcionario que me llegó 100 colones ahora el 15 y 100 el 30. ¿En qué mejora mi vida a partir de esta ley? A partir del 20 de junio del 2020, porque la ley señala, rige a partir de su publicación. Fue publicada en la Gaceta el 20 de junio del 2020. Entonces, tiene que solicitar que todas sus deducciones automáticas de su salario respeten el artículo 44 ter de la ley de usura. Y en APRODECO estamos haciendo ese trabajo. Estamos haciendo ese tipo de solicitud, porque es como lo que yo te decía, Eduardo, es como pedirle plata al marido. Si usted no sabe pedirle plata, mejor ni pida nada. El arte de pedir, hay que pedir técnicamente, porque si no se los van a bailar. Licenciada, pero yo soy recursos humanos de la municipalidad y le digo, no, Adriana, mire, usted se enjaranó y la Procuraduría dice, y se lo mandó específicamente a la Municipalidad de San José, que si usted se enjaranó más allá del salario mínimo intangible, ve a ver qué hace usted, pero no es problema mío y yo no voy a dejar de aplicar las deducciones de COPEA, COPEB, COPEC y COPED. ¿Qué pasa? Está incumpliendo, está actuando de forma ilegal, porque eso era posible antes del 20 de junio. Yo no estoy hablando de los salarios antes del 20 de junio del 2020. Yo no estoy hablando de retroactividad de la ley. Yo estoy hablando de el salario a partir del 20 de junio del 2020. ¿Qué pasa? De ahí, vos sabes, ahí está Rafita Rodríguez escuchándonos. A lo mejor podría haber una retención indebida, un incumplimiento de deberes. ¿Por qué? Porque no está cumpliendo con la norma. La norma señala una prohibición expresa en su artículo 44 ter de la ley de usura de reducir automáticamente el salario de un trabajador por el monto superior al monto embargable del amparo del 172 del Código de Trabajo. Eso es lo que dice el artículo 44 ter. Entonces, si ellos no cumplen con la ley, tienen responsabilidades. Ok, entonces, porque aquí nos preguntan, ¿qué sucede cuando las entidades financieras con esta puerta que les otorgó la SUGEF para definir la capacidad de pago de un deudor excede el 70% de su salario líquido? ¿Existe algún proceso que se pueda presentar contra ellas para tratar de erradicar la deuda o si no que tenga competencia SUGEF y sancione dicha conducta de estas entidades? Creo que eso ya lo contestaste, es cuando nos prestan más allá de nuestra capacidad, ¿no? Eduard, el reglamento de crédito de Caja de Ande señala que la capacidad de pago de un trabajador del MEP
es del 95% del salario líquido. Wow. Wow. O sea, se queda sin comer, pero igual le prestamos. El 95%. Y se aplica a los educadores. Entonces, Edward, para responder esa pregunta, yo tengo, no sé si 5, 7 años de estar pensando en eso. ¿Por qué? Por una razón. Si voy al contencioso administrativo y demando a Caja de Ande para anular ese reglamento, Aviso me a Caja dicen, de Ande de un solo. ah, Aviso a Caja de Ande aquí en vivo y a todo color de un solo. no, ¿sabe qué me dice el contencioso? Ajá. Que no puedo anular ese reglamento porque Caja de Ande es privado. Es cierto. Ok. Si voy al juzgado civil, al tribunal civil colegiado, porque ahora ya se cambió con el nuevo Código Procesal Civil. Ya no es juzgado civil, ahora es tribunal colegiado civil. Si voy al tribunal colegiado civil a pedir la aclaratoria de nulidad de ese reglamento, ¿qué me dice? El Código Procesal Civil no tiene una norma procesal que anule reglamentos, como si lo tiene el Código Procesal Contencioso Administrativo. Interesante. Oh. Si voy a la sala constitucional, ¿qué me dice? No, ¿Qué no me es de, no es de esa Ay, jurisdicción. que vaya a la vía judicial. Exacto. Pero no tienes a dónde ir. No te mandé. Ese, claro, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero no te preocupes, yo estoy trabajando en eso. Aquel día lo hablamos, ¿verdad? La última vez que habíamos hablado, lo hablamos de que Costa Rica, por asunto de derecho de consumo, cuidado, si no, lástima que son procesos tan lentos, ¿verdad? Pero bien, bien Pero podría ser todavía estamos jóvenes y bellos, Edward, tenemos tiempo todavía. Excelente, muchas gracias. Igual para ti. Igual, estamos con llenos de energía. No, no creas, tengo años de estar dándole vuelta al asunto. Esta ley de usura pretende evitar el sobreendeudamiento porque establece una sanción entre el 1 y el 2% del patrimonio de la entidad financiera para los otorgamientos de créditos sin capacidad de capacidad de pago del deudor asalariado. No me mete el deudor trabajador independiente, no me mete el deudor pyme, no me mete al deudor emprendedor ni a la gran empresa. Mete solamente a los deudores asalariados, pero como digo yo, bueno, ahí hay algo. No es lo que pedimos, no es la carta del niño, pero mejora. Y las comisiones de mora, Edward, en los leasings financieros, que es donde los vemos, cuando la persona se atrasa en el crédito, en el pago del crédito, les cobran una comisión de $10 diarios. Entonces, por ejemplo, la persona tuvo un infortunio, no pudo pagar 3 meses, ¿verdad? Y al final, ya después, digamos, se quedó sin trabajo, se enfermó, lo que fuera, pero al cuarto mes ya se recuperó y va a pagar los 3 meses de cuotas atrasadas y le cobran $1,400 adicionales por los $10 diarios de comisión de mora. Es que no son una vez al mes, son diarios. Esto cambió. ¿Ah? Esto cambió. Sí, la ley de usura señala que solamente se puede aplicar una comisión de mora al mes y que no puede superar de $12. Y adicionalmente dice que es a partir del 5.º día de atraso, porque los leasing financieros lo ponen con un día de atraso. Mira, te voy a contar una idea. Yo creo que ya te la había dicho, pero para hacerla, ahí los administrativistas que me escuchen dirán de dónde sacaron a este tipo. El 194.3 de la Ley General de Administración Pública dice: el Estado será responsable por los daños causados directamente por una ley, que sean especiales de conformidad con el presente artículo. Yo siempre he creído, y especialmente después de hablar tanto con Adriana, que ese 194 se puede leer contrario censo y decir que el Estado también será responsable por los daños causados ante la inexistencia de una ley. Porque si el Estado es responsable por algo que hace, dice el 190 que la administración también responde por aquello que no hace. Entonces, por omisión, exacto. Entonces, te lo dejo ahí para que todos le hagamos números, como vos dices, la unión hace la fuerza.
La Perdona, unión pues, hace la continúa. fuerza y entre más mentes pensantes con ganas de ayudar al consumidor financiero, mejores resultados vamos a obtener. Eso es indiscutible. En el tema de mejoras de la ley de usura, el tema de la información señala que el Banco Central de Costa Rica y el Ministerio de Economía tienen que poner una plataforma virtual con la información sobre cuáles son los intereses, los gastos, comisiones, intereses moratorios, multas y demás. Eso, Eduard, cada vez que una persona pide una asesoría una asesoría preventiva financiera antes de obtener un crédito, hay que hacer un análisis porque todo eso es cambiante, ¿verdad? Entonces hay que hacer un análisis de todo el mercado. El tema de la información es vital. La información genera prosperidad, la información, un consumidor informado equilibra el mercado, así que indiscutiblemente esto es una mejora de la ley de usura. Y el delito de usura como tal no se cambió, se creó en el artículo 243 en el año 1970 en el Código Penal, en donde señala que será reprimido con prisión de 6 meses a 2 años o 20, 80 días multa el que aprovechando necesidad, ligereza o inexperiencia de una persona hiciera dar o prometer cualquier ventaja pecuniaria desproporcionada con su prestación o otorgar garantías de carácter extorsivo. Entonces, en realidad, el delito de usura queda intacto, la ley de usura no lo cambió. Lo que sí dice es el delito, con respecto al delito de usura, la nueva ley de usura es que quiénes son los responsables, dice que los representantes legales de esa entidad financiera, ¿verdad? Los gerentes, todos los que tengan la representación legal, son los representantes, son los responsables penalmente y adicionalmente se complementa con la tasa techo que se realiza la primera semana del mes de enero y la primera semana del mes de julio de cada año por parte del Banco Central, aplicando la fórmula financiera que estableció el delito de usura, que inició el primero de julio, en la primera semana de julio de este año, con una tasa techo del 37.69 para los créditos en colones y tarjetas de crédito y para los microcréditos de 53.18. En realidad los créditos en dólares se mantienen igual porque las tasas en tarjetas de crédito y en créditos generalmente están en el 30%, se quedó igual, ¿verdad? Entonces, en realidad la mejora es con respecto a los créditos en colones. Bueno, en tema consumo financiero, estas son algunas pinceladas de lo que hay a nivel nacional, de todo lo que se puede hacer. Hemos obtenido muchos resultados favorables, hemos obtenido nulidad de garantías excesivas, hemos tenido indemnización por garantías excesivas como el de las unidades de desarrollo, de cláusulas abusivas como las unidades de desarrollo, garantía excesiva, tasa piso sin tasa techo y también por algunas prácticas abusivas. Claro que falta mucho por hacer, Edward. Necesitamos mentes brillantes, apasionadas, que se enamoren del derecho al consumidor financiero, que estén anuentes a ayudar a los débiles, porque todos sabemos que los fuertes son los bancos, las entidades financieras, pero no son impenetrables. Cuando yo inicié en el año 2006 a demandar a los bancos, me decían que algo me había fumado, que la verdad es que estaba medio loquilla, porque los bancos siempre ganaban, que era imposible, que eran impenetrables, que era imposible obtener un resultado favorable. Pues la historia ha cambiado, hemos tenido resultados favorables importantes y esto es una invitación no solamente a los consumidores a seguir luchando, no quedarse brazos cruzados a reclamar por sus derechos, sino también a los operadores de derecho de nuevas generaciones y de las no tan nuevas, ¿verdad? A todos en realidad a seguir unirse a esta lucha. Mira, aquí deja esa pantallita ahorita, pero te voy a hacer algunas consultas. Bueno, primero saliste presidenciable, te cuento. ¡Ay, caramba! Dicen por acá la candidata perfecta para presidente de este país. ¡Ay, tan divino! Y después, dos preguntas que nos hace Yamilet Prado Cubillo. Uno, si a las cooperativas se les aplica la usura sobre intereses sobre mora. No sé. Sí, ok. Y ya con eso te contestamos, Yamilet, pero Yamilet luego nos vuelve a preguntar, dice, los prestamistas que no son regulados por la SUGEF, ¿cómo se van a sancionar? Tales como Beto. Me imagino que a ese Beto le presta, no Beto el vecino. Correcto.
En realidad, la ley no señala que la norma sea para las entidades bancarias o financieras reguladas para su jefe. Dice, para cualquier persona física o jurídica que otorgue créditos en el territorio nacional. ¿Correcto? Entonces, abarca cualquier persona que otorgue créditos, ya sea bajo la modalidad de una entidad bancaria, bajo la modalidad de una entidad financiera o inclusive personas físicas, porque están los prestamistas de la calle que también pueden ser personas físicas, o por medio de sociedades anónimas. Así que la cooperativa es en las mismas condiciones. ¿Cuál es el patrimonio? Bueno, ellos tienen cuentas bancarias en donde se les pagan sus créditos, eso es parte de su patrimonio, pueden tener edificios, pueden tener locales y demás, hay que hacer una investigación de cuál es su patrimonio para que se les aplique la multa, porque la multa va pareja para todos. Y con respecto a la tasa de interés moratorio, acuérdese que el Código de Comercio señala que el interés moratorio no puede superar el 30% del interés corriente. Entonces, se le hace la misma fórmula y tiene el límite, no solamente el interés corriente, sino el interés moratorio con analogía, complementándolo con el Código de Comercio. Excelente. Yo te agradezco mucho. Ahí están los datos de la licenciada. Vean, ¿verdad, Adriana, que está pendiente? Tienes un conversatorio en una actividad específicamente para los trabajadores y cómo los benefició en cuanto a las deducciones, ¿o ya fue? Yo tuve una, he tenido varias, sí, pero hice una con mi hija y con Esteban Bogantes y tengo varias también, sí. Pero ¿había una próxima o ya están entonces en tu perfil de Facebook? Ya están en mi perfil de Facebook. Ok, entonces vean, para los que quieran aprender más, ahí está el perfil de Facebook de la licenciada Adriana Rojas Rivero, así la pueden encontrar. Adriana Rojas Rivero en Facebook, y ahí están todos los videos de la licenciada para que ustedes aprovechen todo este conocimiento. La licenciada es abogada en consumo bancario, localizable al 2221-9454 y el correo electrónico 549120@ice.co.cr. Adicionalmente, lo que pasa es que yo aquí me voy a disculpar con el licenciado Jorge Benavides. El licenciado Jorge Benavides es licenciado en Finanzas, Banca y Bolsa y tiene un programa que yo les recomiendo que se llama Salud Financiera. En Expert TV. La licenciada Rojas Rivero va a salir en ese programa y ya me adelantaron y ella misma me lo dijo que el programa está sumamente bueno. De hecho, el licenciado Jorge Benavides estaba pues súper feliz de haber contado con la presencia de ella. Entonces, ¿cuándo sale ese programa, Adriana? El jueves. Ok. De la próxima semana. La próxima semana, el jueves, no se pierdan nunca Salud Financiera, porque realmente es algo que casi ninguno de nosotros, es un tema del que no nos hemos interesado, pero sí les recomiendo el programa para que aprovechen los conocimientos de la licenciada. Para los que no lo pueden ver en Facebook, bueno, lo ven en televisión, y adicionalmente les recomiendo pues seguir al perfil del licenciado Jorge Benavides Herrera, que también da muchos consejos desde su expertise en finanzas, banca y bolsa. Creo que Jorge también tiene estudios de maestría sobre ese tema, pero realmente ahorita se me escapa. Y de mi parte, Adriana, agradecerte como siempre esa amabilidad y un mensaje final para cerrar, para los que nos estuvieron viendo. Gracias. Hemos visto que las luchas de los consumidores, cuando nos hemos unido, hemos tenido resultados favorables. No es lo mismo ir de uno en uno cuando vamos en agrupaciones. Cuando existe un consumidor financiero afectado, en un 99.9 de los casos hay miles de consumidores más. ¿Por qué? Porque casos individuales no es que no existan, pero son la minoría. Si hay una cláusula abusiva, existen miles de créditos con esa cláusula abusiva. Cuando empezamos a atacar las unidades de desarrollo, eran 15,000 créditos en unidades de desarrollo. Cuando empezamos a atacar la tasa piso, eran 400,000 créditos con la cláusula de tasa piso a nivel nacional. Cuando vemos las garantías excesivas, existen miles de empresas a nivel nacional, medianas, pequeñas, medianas y grandes empresas con garantías excesivas. Entonces, no se queden de brazos cruzados. Unámonos, quejémonos en las vías correspondientes.
no solamente presión mediática, también si hay que ir a acudir a la vía arbitral, en la vía arbitral, si hay que ir a la vía judicial, en la vía judicial, si hay que conciliar en la vía administrativa, pero el punto es no quedarse de brazos cruzados. ¿Por qué? Porque hay mucho que mejorar a nivel nacional y cada vez que hacemos reclamos y que obtenemos resultados, se van cambiando las políticas bancarias internas. Bueno, muchas gracias, no te robamos más tiempo, muy buenas noches, gracias a los que estuvieron con nosotros y que mañana esté mucho mejor el día para todos nosotros, si Dios lo permite, Adrián. Hasta luego. Amén, que Dios te bendiga, Edward, y a todos los que nos escucharon, muchísimas gracias y también que Dios los bendiga y se cuiden en esta pandemia. Chao. Chao.